Bienvenidos a Verdad sobre tu Verdad, y conoceréis la verdad y la verdad te libertará. Hoy en día vamos a hablar en este día de hoy específicamente con respecto a un tema muy importante. ¿La ley fue clavada en la cruz? Y si fue clavada, ¿de qué ley está hablando? Es una de las preguntas que cada creyente debe hacerse, independiente del sistema religioso que profese o practique. Esto es un tema muy importante, ya que la gran mayoría hoy, cuando se le habla la verdad, cuando se les muestra las pruebas, la evidencia, simplemente se aferran a un engaño y a una mentira. Y esto ocurre simplemente por desconocimiento de la Escritura. La gran mayoría de los que profesan la palabra del Creador siempre están leyendo las Escrituras de distinto lugar y yéndose para otro, tomando un texto bíblico de acá, otro de acá, otro de acá, y juntando eso para crear una nueva doctrina. Sin embargo, para leer la Escritura debemos de tomar el contexto completo de la Escritura para entender a qué se está refiriendo. Hoy, lo que se conoce como ley, que en los textos originales sería instrucción o Torá, ¿verdad?, que habla de los mandamientos. Muchos desconocen algunos textos bíblicos que donde el Mesías afirma que los mandamientos no han sido abrogados, tanto como Pablo, Santiago, Pedro afirman que los mandamientos no han sido abrogados. Es por eso que en el día de hoy te invito precisamente a ver este tema que es tan importante con respecto a los mandamientos. Comenzamos. Bien, estamos de vuelta. Ahora precisamente vamos a ir indagando un poquito en las Escrituras. Esto es muy importante. Tiene que tener en cuenta que la palabra del Creador, conocida como Torá o ley, que le han llamado la gran mayoría de las personas, tiene un fundamento muy especial, muy específico, único y verdadero, que te va a conllevar precisamente a tener la instrucción correcta para tu vida. Tienes que recordar una cosa, que la palabra del Creador no tiene que ver con ningún sistema religioso, no tiene que ver con si eres pentecostal, bautista, metodista, luz del mundo, séptimo día, testigo de Jehová, católico, evangélico, no tiene que ver con eso. No se trata de una religión que el Creador vino a formar, vino el Creador a hablar a través de su Hijo con respecto a una nueva vida. Ya, la palabra del Creador te va a transformar tu vida, va a transformar tu ser. Así que cualquiera aquella que se ponen y dicen que yo soy de Cefas, otros de Apolos, más usted tiene que decir yo soy del Mashiach Yahshua. Usted a lo mejor probablemente lo conoce con el nombre Jesús, pero eso es un tema simplemente de desconocimiento del verdadero nombre tanto del Hijo como del Creador. Sin embargo, estamos hablando de algo, estamos aprendiendo para poder salir del error y del engaño, con este fin de poder instruir a cada creyente conforme a la voluntad del Padre Celestial. Bien, hay conceptos erróneos en las Escrituras. ¿La ley primero fue dada en el monte Sinaí solamente era para los judíos? O sea que esta ley que fue dada en el monte Sinaí era solamente para los judíos. Aquí tenemos un problema. Hay un gran concepto donde las personas que intentan enseñar los mandamientos del Creador, donde intentan expresar los movimientos para justicia, para bondad, que es, los mandamientos son la ley justa y buena, muchos dicen que no hay que enseñarla porque nosotros no somos judíos. Primeramente, la ley del Creador fue para todo Israel y no solamente para una tribu. Ese es un error que la gran mayoría tiene actualmente, donde dicen que cualquiera que enseñe los mandamientos prácticamente está judaizando, lo cual es otro engaño más. Sin embargo, tenemos aquí una de las pruebas. Dice Génesis 26:5, dice: por cuanto
oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahora la pregunta era, o sería, ¿Abraham era judío? Abraham, cuando antes del monte de Sinaí, ¿guardó mandamientos? Tienes que preguntarte todo esto porque forma parte del conocimiento de la palabra del Creador. Esto sí es esencial para entender. Primeramente, Abraham no era judío. Segundo, no había recibido todavía los mandamientos. Sin embargo, Abraham ya cumplía mandamientos antes de la ley del monte Sinaí. Pero hoy tenemos que entender otro punto de vista muy importante basándonos en las Sagradas Escrituras. Esto es muy importante. Dice la Escritura según el libro de Matillá o Mateo, como lo conoce usted, si usted puede abrir una Biblia, el mismo Mesías habla una cosa muy importante con respecto a la ley y que se la estoy poniendo precisamente ahí, ¿verdad? En su pantalla. Y esto tiene que usted entenderlo de una manera muy especial. Primero, el verso 17 del libro de Mateo capítulo 5 dice así: no penséis que he venido para abrogar la Torá ni a los Nevín, profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Y si aquí analizamos el texto y nos detenemos un poquito, lo primero que dice el Mesías, dice, no penséis, en otras palabras, no se te ocurra, ni intentes creer en tu mente que yo he venido para terminar con la ley. No lo pienses, ni se te ocurra. No penséis que he venido para abrogar, terminar, acabar con algo. No. Eso es lo primero que tiene que entender el creyente cristiano, que a lo mejor no entiende estos textos bíblicos porque son fundamentales para entender los mandamientos del Creador. Porque más adelante vamos a seguir hablando de otros textos y los vamos a ver en el contexto y se va a dar cuenta del tremendo engaño que hay hoy, sobre todo al mundo creyente. Dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Ahora, el término abrogar significa terminar, pero cumplir tiene que ver con terminar un trabajo. Sin embargo, nuestro Mashiach Yahshua vino y terminó con un trabajo. Ese trabajo tenía que ver con la muerte para poder entregar la vida eterna a todo aquel que creyera en él. Porque así como el Mashiach murió y resucitó, también los creyentes lo van a hacer. Por tanto, el Mesías cumplió, pagando precios de sangre para pagar tu deuda. Y aquí quiero hacer un énfasis. ¿Por qué te lo quiero explicar de esta forma? Porque muchos piensan que en este momento, cuando el Mesías precisamente entrega su vida, ¿verdad? Donde Él muere, piensa la gran mayoría que lo clavó en la cruz la ley. Pero esto es simplemente una distorsión. Primeramente vamos a ver un ejemplo. Si infringimos una ley de tránsito, recibiremos una multa. Cuando la paguemos, eliminaremos la multa, no la ley de tránsito. Eso lo tiene que quedar muy claro. Por eso la pregunta es, ¿qué ley eliminó realmente el Mashiach? Vamos hacia eso. ¿Se eliminó realmente la ley de los mandamientos o se eliminó una ley que había en contradicción de nosotros, que nos culpaba en cuanto como pecadores? Todos transgredimos la ley del Creador, la Torá, la instrucción, y recibimos un decreto de condena. Eso lo dice la Escritura. Yahshua pagó nuestra multa y eliminó el decreto que había en contra de nuestro, pero nunca eliminó la Torá. Y esto estaría evidenciando lo que está diciendo realmente el Mesías Yahshua. No penséis que he venido a abrogar la Torá, ni a los Nevín, ni profetas. He venido sino para cumplir. Verso 18, en el mismo contexto sigue diciendo, de cierto os digo que hasta que pasen los chamayí, los cielos, y la eret, la tierra, ni una yod ni una tilde pasará de la Torá, hasta que todo se haya cumplido. La pregunta es, que es muy importante, ¿ya pasaron los cielos y la tierra? ¿Ya se cumplieron todas las profecías? Como para decir que no hay que guardar esta ley. Esa es la pregunta que tiene que hacerse la gran mayoría de los creyentes. Porque si no, estamos infringiendo la Torá. Y si cualquiera que infringe un punto de la Torá, de la ley, de la instrucción, se hace culpable de todos los mandamientos. Tiene que tener muy atento en esto. Vamos al verso 19. Por lo tanto,
La tierra no ha pasado, no han pasado las generaciones, tampoco han pasado los cielos, no ha pasado la tierra, siguen ahí. 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los chamayín, cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos, chamayín. Entonces nos damos cuenta que efectivamente el Creador está diciendo a través de Yahshua HaMashiach, los propios labios, no piensen que yo vengo a clavar la ley en la cruz del Calvario o en el madero. No piensen que yo vengo a terminar con los mandamientos, sino más vengo a cumplir esos mandamientos para pagar el decreto que hay en contra de cada uno de nosotros. Viene a pagarnos la fianza, pero la ley sigue vigente. Si tú quebrantas los mandamientos vas a volver a la cárcel. Hoy te voy a pagar la fianza, te saco de la cárcel, pero ahora te tienes que portar bien. En otras palabras, el Creador nos viene a reconciliar a través de su Hijo, amado Yeshua, donde nosotros no teníamos conocimiento que estábamos haciendo el mal, pero cuando vino el Mashiach, nos habló de los mandamientos, nos dimos cuenta, pero ya éramos culpables. El Mesías pagó eso y ahora nos está enseñando sus mandamientos para que no volvamos a caer a la condena o a la cárcel. Sigamos viendo los textos. Ahora, si nosotros analizamos, si obedecer la ley de este mundo te hace una muy buena persona, un buen ciudadano, entonces, ¿por qué la obediencia a la ley de nuestro Elohim Yahweh te hace legalista? Porque hoy, aparte de decir que si tú estás mandando, o sea, si tú estás enseñando a la gente los mandamientos del Creador, prácticamente te consideras legalista. Si fuese al caso así, Yahshua hubiera sido el más legalista entre todos. Recordemos el texto que leímos recién en Mateo 5, 17 al 20. Está diciendo que cualquiera que no enseñe estos mandamientos va a ser llamado pequeño en el cielo, pero aquel que los enseña y los practica va a ser llamado grande en el cielo. Entonces, ¿quién es el legalista? Porque aquí no estamos tratando de defender un sistema religioso, estamos tratando de defender los mandamientos del Creador, que no tiene que ver con religión. Si tú quieres conocer a tu Padre Celestial y quieres andar en la verdad y en la justicia, tienes que olvidarte de que perteneces a un sistema religioso. Tienes que entender que tú eres hijo del Creador, aunque a lo mejor ahora no conozcas el nombre verdadero del Creador, el nombre verdadero del Salvador, pero tienes que ir en una perfección, tienes que ir estudiando, analizando, escudriñar las Escrituras, porque ahí está la salvación y la vida eterna. No te dejes engañar. Si ese fuera el caso, Yahshua hubiera sido el más legalista entre todos ellos, según lo que expresa el libro de Mateo capítulo 5. ¿Tú lo consideras a Yahshua un legalista por hablar de que él no viene a abrogar los mandamientos? Y tampoco viene a destruir, dándote también a entender de que los cielos y la tierra todavía no han pasado. Y que hay que enseñar estos mandamientos. ¿Estarás de acuerdo con él? Te pregunto. Si tú eres creyente y eres una persona que profesa que has creído en el Salvador y en el Creador, ¿estás dispuesto a decir que la ley de los mandamientos fue abrogada? ¿Que se terminó? ¿O solamente el Mesías vino a cumplirlo? Porque otros también están diciendo que el Mesías los cumplió por nosotros. No. Él vino a pagar el precio de sangre. Ojo, por la deuda que nosotros teníamos, pero ahora que ya quedamos libres de esa deuda, ahora nuestro deber es seguir el mismo camino que el Mesías siguió, y eso tiene que ver con los mandamientos. Vamos a seguir leyendo y después vamos a seguir entrando en profundidad. Ahora, cuando tú estás en un mundo de mentiras, decir la verdad es un acto revolucionario. Probablemente tú te estés enojando, probablemente tú estás diciendo este es un hijo del diablo, porque así nos han enseñado supuestamente una doctrina de la senda antigua. No te enojes conmigo, no intentes creer que yo soy el malo de la película. Mi intención es solamente mostrarte un punto de vista distinto al que tú probablemente conozcas. Recuerda que el Creador es uno, y Él examina el corazón del hombre a través de estos mandamientos. Porque los mandamientos obviamente no te van a salvar, pero si tienes fe en el Creador te va a enseñar para que puedas entender razones prudentes a través de estos libros. Ahora, solamente los judíos
¿Pueden practicar la ley? Mira lo que dice Éxodo 12:49. La misma ley será para el natural, para el extranjero que peregrinare entre vosotros. O sea, que la misma ley, la misma instrucción, la misma Torá, va a ser tanto para el que está del extranjero, pero también para el natural. Recordemos que Shaul dice que nosotros somos injertados en las ramas originales. No dice que tú vas a venir a arrancar las ramas y vas a poner la tuya. Somos injertados. Así que ten muy en cuenta eso, porque la misma ley es para el natural y para el extranjero. Sigo leyendo. Pero tú podrás decir, pero mi pastor me dijo que la ley fue abrogada. Es cierto que muchos pastores andan predicando eso, pero eso no quiere decir que sea la verdad. Tú no puedes estar creyendo todo lo que sale desde un púlpito. Tú tienes que estudiar la palabra del Creador. Dice así Isaías el profeta. Recordemos lo que leímos anteriormente. El Mesías dijo, yo no vengo a abrogar ni en la ley ni a los profetas. El libro de Mateo capítulo 5, verso 17. Él no viene a abrogar ni la ley ni a los profetas. Y el profeta mira lo que está hablando. A la ley y al testimonio, si nos dicen conforme a esto, es porque no se la ha amanecido. O sea, si tú no hablas de la ley y esa ley que te va a dar un testimonio en tu vida, es porque todavía no te ha amanecido. Por eso que los mandamientos siguen vigentes. El Mesías dijo, yo no vengo a abrogarlo. Entonces, si tú estás diciendo lo contradictorio de lo que dice el Mesías, que él no venía a abrogar los mandamientos, sino que venía a cumplirlos para poder salvarte, pagar el precio por ti, para que tú después pudieras aprender los mandamientos y ponerlos por obra, es porque todavía no te ha amanecido. Muchas veces a lo mejor todas estas palabras duelen por ser sincero, pero quien lamentablemente vive en un mundo de mentiras es dolido por estas palabras. Probablemente sean fuertes, pero cuando entiendes el concepto y te das cuenta que el Creador tiene un tremendo amor hacia tu alma, hacia tu vida, independiente de quien quieran que seas, te das cuenta que el Creador realmente te está buscando para que tú tengas este conocimiento y puedas conocer la verdad, y esa verdad te liberte de la esclavitud que pueda haber, que lo que tú ahora probablemente no llames pecado, pero que realmente la Escritura dice que es pecado. Vamos a ver otro texto. ¿Qué es pecado? Dice la Escritura, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y eso está en el Brit Harachá, Pacto Renovado, o Nuevo Testamento como le conoces tú, en 1 de Juan capítulo 3, verso 4. Y esto es el Nuevo. ¿De qué ley está hablando? Dice la Escritura que todo aquel que infringe también la ley. ¿De cuál ley está hablando? Los mandamientos. El pecado es infracción de la ley. O sea, el robar, que es un pecado, está infringiendo. ¿Por qué? Porque la ley dice no robarás. Ahora, ¿comprendes por qué la ley no ha sido abolida, ni clavado en la cruz, ni terminado? Porque si hubiese sido así, nosotros no tendríamos ley. Y si no tendríamos ley, ¿cómo nos daríamos cuenta de lo que es pecado y lo que no es pecado? Mira lo que dice la realidad. Rompes un mandamiento, rompes toda la ley, según lo que expresa Santiago capítulo 2, verso 10. Por lo tanto, borrar un mandamiento, borras toda la ley. Es tan importante esto porque la Escritura lo enseña de tal forma para que nos demos cuenta y no caigamos en el engaño y el error. El enemigo quiere que nosotros infringamos la ley para que así el Creador nos pueda condenar. Pero si tú no infringes la ley, ¿cómo te podrá condenar el Creador si estás cumpliendo con los mandamientos? Ahora vamos, en la contradicción. Si crees que la Torá, la ley, ha sido abolida, entonces, ¿cómo puedes decir que crees en las palabras de Yahweh o de Yahshua o de, tú le llamas Jesús? ¿Cómo puedes decir que tú crees? Porque si creyéis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Imagínate lo tremendo que está mencionando el Mesías.
Si ustedes no creen a los escritos de Moisés, ¿cómo van a creer a las palabras del Mesías? Es tan claro que el Creador está mostrando su misericordia para con nosotros, para que nos demos cuenta del error y del engaño. Por eso dice, porque si creyerais a Moisés me creerían a mí. O sea, si tú crees a los mandamientos, a la Torá de Moisés, te vas a dar cuenta que es el mismo Torá viviente. Son las mismas leyes que ahora la está mostrando viva. Por eso decía que es la palabra viva que venía al mundo. Sigo leyendo. En Romanos 3:31 dice, luego por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿De qué ley está hablando? ¿Qué es lo que hacemos con la ley? Si tú, a lo mejor en el cristianismo, en el sistema religioso donde estás congregándote, te están diciendo que el fin de la ley es Cristo. Y Pablo está diciendo claramente que no, que confirma la ley. ¿De qué ley está hablando? ¿Será que ese texto, que el fin de la ley es Cristo, está mal interpretado? Porque las escrituras no se pueden contradecir. No puede ser que por un lado Pablo esté diciendo que la ley está invalidada y que él mismo diga, no, en ninguna manera, sino que confirma la ley. ¿De qué ley está hablando entonces cuando dice Pablo en la otra carta que el fin de la ley es Cristo? Cuando nosotros leemos el contexto de ese texto bíblico que acabo de mencionar, solamente se está refiriendo a la ley del pecado que habita en nuestros cuerpos. Cuando el fin de la ley es el Mashiach, ¿qué significa esto? El fin de la ley del pecado, porque ahora que conoces al Mashiach, vas a guardar mandamientos que te revelan qué es lo que es el pecado. Es por eso la confusión, y muchos creyentes están confundidos. Y muchos cuando salimos a hablar este tipo de cosas dicen que estamos confundiendo al pueblo. No es así. Estamos aclarando la confusión que tiene el pueblo, que no puede, ¿verdad?, tener una claridad porque un pastor dice una cosa, pero la verdad dice otra. Ahora, la palabra abolir significa ponerle un final. ¿Por qué están diciendo que cumplir significa lo mismo que abolir? Ojo. Yo puedo cumplir cosas, pero no significa que yo termine de abolir. Por ejemplo, yo voy y vuelvo con la ley de tránsito. Yo voy y me detengo en un semáforo en rojo. Yo estoy cumpliendo, pero no estoy quitando la ley de tránsito. Los semáforos van a seguir funcionando. Y si no hubieran semáforos, va a haber un tránsito que va a estar deteniendo, o un policía que va a estar deteniendo el tránsito. Pero eso no significa que se acabe la ley. Sigue vigente. Yo simplemente estoy cumpliendo los mandamientos. Eso significa cumplir, pero abolir ya es terminar, acabar con algo. Por eso el engaño, por eso la falsedad, por eso la distorsión de las escrituras. Ahora, todo esto que te estoy diciendo, esta verdad es solo una parte de la mentira. Ahora, si dices que los mandamientos del Antiguo Testamento son para los judíos o para Israel, entonces todas las bendiciones son también para ellos y no para ti. Si tú separas el Antiguo Testamento del Nuevo, tú estás diciendo prácticamente que el Antiguo Testamento no sirve, pero vas a tener un tremendo problema. Primero, porque el Nuevo Testamento no existía cuando Pedro, Juan, cuando andaba Mateo, cuando andaba Santiago, cuando andaba Timoteo. Ellos no andaban hablando así como está escrito en 1 Corintios, o así como está escrito en el libro de los Efesios, o así como está escrito en el libro de Marcos o de Lucas. Ellos no mencionaban eso. Todos los textos bíblicos que ellos hacen referencia es directamente a la Torá. Incluso el Mesías dice así como está escrito, que es lo que leímos recién. Si ustedes creyeran a los escritos de Moisés, me creerían a mí. Él está citando los libros de Moisés. Él no está citando otros libros. Sigo leyendo, vamos a cambiar un poquito las imágenes. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré. Me manifestaré a él. Y eso está en el Brit Hadashah, pacto renovado, el nuevo pacto. O sea, en el Nuevo Testamento, como le dicen muchos. Está en Juan 14:21. Entonces, recuerda que la mentira dura mientras llega la verdad.
Está llegando la verdad. Los mandamientos no han sido abrogados. El mismo Mesías dice que el que guarda los mandamientos es porque le ama. Si usted no guarda los mandamientos es porque usted realmente no le ama. O usted podrá decir, no, que yo guardo todos los mandamientos. Vamos a ver si es cierto. Porque solamente hay varios mandamientos que hay que guardar. En Amós 3:7 dice, porque no hará nada Yahweh, el Adón, sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Si ese es el caso, entonces, ¿dónde en el Antiguo Testamento dice que los profetas, que la ley iba a cambiar? No existe ningún escrito bíblico donde los profetas, por eso el Mesías decía, yo no vengo a abrogar ni la ley ni a los profetas. Y te vas a los profetas y revisas, te vas a dar cuenta que en ningún momento dice que van a cambiar la ley. Todo lo que hablan los profetas, que va a haber una regeneración, va a haber una recuperación del pueblo, que se va a arrepentir, van a ser blanqueados como la lana a través de los mandamientos, pero en ningún momento dice que va a haber un cambio de ley. Ahora, cuando leemos el libro de los Hebreos, nos damos cuenta que habla de una ley, pero del sacerdocio levítico, pero no de los mandamientos del Creador para el pueblo, sino que habla de una ley sacerdotal. Dice la Escritura, porque habiendo cambio de ley es necesario hacer cambio de sacerdocio. ¿Por qué? Porque el sacerdocio de Melquisedec era mejor que el sacerdocio de los levíticos. Por tanto, el sacerdocio del Mesías Yahshua iba a ser eterno. Recuerden que los Kohanim, los sacerdotes, tenían que hacer un sacrificio primero por ellos y después para el pueblo. Y eso era cada vez. Por eso el Mesías tuvo que hacer ese cambio de instrucción, de ley. Pero no de la ley de los mandamientos, que no se olvide. Por eso la Biblia no puede dividirse contra sí misma. Tanto el antiguo como lo que hoy conocemos con el Brit Hadashah o el pacto renovado siempre están hablando y inculcando los mandamientos. Recordemos lo que dijo Pablo. ¿Acaso abrogamos la ley? No, de ninguna manera. La confirmamos. Pablo nos está enseñando a olvidarse de los mandamientos. Sigo leyendo. Ahora, la pregunta, ¿esto es cierto o es verdad? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, lo que está diciendo Josué en el 1:8 es muy claro. La Escritura, la ley del Creador, es para que la medites de noche y de día, y a través de eso te va a guardar de cualquier pecado, de cualquier cosa que te pueda pasar. La ley, los mandamientos son para protección tuya. Porque si la Escritura dice no robarás, y tú vas y robas y te matan por robar, lo que te está advirtiendo el Creador es que no lo hagas, para que no te pase nada. Entonces es una protección. Por eso meditarás. La ley no es mala, es buena. Ahora, vamos a ver. Usted sabe que si hay una media verdad más una media verdad, se termina igual a mentira. No pueden haber medias verdades, tienen que ser verdades completas. Ahora, tú puedes tener otros dioses, puedes adorar imágenes, puedes matar, puedes robar, puedes cometer adulterio. Si tú en tu corazón y en tu mente y con respecto a lo que has creído, si has respondido no, estas preguntas, entonces la ley no fue abolida. Fíjate, porque si tú dices que sí, significa que la ley fue abolida y podrías hacer todo lo antes mencionado. Pero como has dicho que no en tu corazón por ser creyente, que no puedes matar, no puedes robar, no puedes hacer, significa que la ley sigue vigente y está escrita en tu corazón. El problema es que hay veces que queremos omitir algunas cosas. Y yo no puedo venir aquí como que si esto fuera un buffet donde yo pueda escoger pollito, papitas fritas y de todo. No, aquí el Creador es el alimento que Él nos quiere dar, que muchas veces nosotros no queremos escuchar. ¿Qué le pasa a los niños cuando piden dulce? ¿Qué es lo que piden? Solamente dulces. Pero ellos también necesitan comer legumbres, lo que muchas veces no les gusta. Y a veces se los tienes que dar, prácticamente a la fuerza, si no se enferman. Ahora, si tú realmente eres una persona madura, es el tener la capacidad de desarrollar, es decir, la verdad sin tener ningún miedo a las consecuencias. O sea, si eres maduro, no vas a tener miedo a las consecuencias de esa verdad. Ahora,
todos nosotros tenemos que volver a los textos bíblicos. Nehemías 7, ¿verdad? Nehemías capítulo 1 del verso 7 al 9, dice: hemos actuado muy mal y no hemos obedecido los mandamientos que nos diste por medio de Moisés. Acuérdate de que él le diste a Moisés, la advertiste que si no te obedecíamos en todo, tú nos enviarías a países muy lejanos, pero también dijiste que si nos arrepentíamos y obedecíamos tus mandamientos, no volverías a reunir. También dijiste que tú nos traerías de vuelta al sitio que has elegido para que te adoremos, aun cuando estuviéramos en los lugares más lejanos. Imagínense, le habíamos leído anteriormente: si no creéis a lo que está escrito en Moisés, ¿cómo me van a creer a mí? Diciendo el Mesías sus propias palabras. Y aquí vemos algo que es lo mismo. Por desobedecer los mandamientos, el pueblo de Israel fue esparcido. Recordemos que Shaul Pablo dice: voy a los esparcidos de Israel. Santiago también dice: voy a los esparcidos de Israel. Entonces ellos fueron realmente esparcidos. En aquel tiempo Shaul sabía a quién estaba yendo, eran los esparcidos. Pero si tú no quieres creer a los mandamientos, vas a tener serias consecuencias. Ahora, vamos a ver otro texto. Dice: tu justicia es justicia eterna y tu Torá es verdad. Eso lo dice el Salmo 119, verso 141. Pero si tú estás diciendo que la ley, que la Torá, ya fue abrogada, entonces significa que si fue abrogada ya no es justicia eterna y tampoco es verdad. Y también estarías diciendo que el Mesías no es la Torá viviente, que no es la ley viviente. En otras palabras, tú no crees en el Creador. Por eso dice: tu justicia es justicia eterna y tu Torá es verdad. Dice el mismo Mesías: yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, que a través de la Torá, a través de ese camino que el mismo Mesías, que era la Torá viviente, que recordaba los mandamientos y que los enseñaba a cómo cumplirlo, basado en la misericordia, el amor, ¿verdad?, y la justicia, Él nos enseñaría. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad hay que separarlos para que sean kadosh por medio de la verdad. Tu palabra es verdad, de lo que dice Juan 17:17. La palabra, la Torá, la instrucción es la verdad. Y fíjate que cuando estas letras estaban saliendo, no estaba el Nuevo Testamento. Que te quede claro, no estaba Juan, no estaba Mateo, no estaba Lucas, no se habían escrito todavía esos libros. No estaba Tesalonicense, no estaba los Corintios, no estaba el libro de Revelaciones. No estaban esos libros. ¿Qué es lo que está diciendo Juan entonces? Que su palabra es verdad. Y que esa palabra, que esa ley, que esa Torá es la que te aparta. Por eso dice: separarlos para que sean santos, dice las otras versiones. Kadosh es la palabra apartada, que tradujeron como santo. No sé por qué lo habrán hecho así. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, el Sermón del Monte de Yeshua dedicó un apartado en Mateo 5, lo que leímos, del 17 al 48, para hablar acerca de la ley. Ahí empieza a mencionar la importancia de la ley, el homicidio y el enojo que puede haber en el corazón del hombre, el adulterio y el divorcio, los juramentos, las represalias y el amor a los enemigos. Y está mencionando la ley que Moisés estaba profesando. ¿Cómo puede decir entonces que la ley fue abrogada cuando el mismo Mesías dijo que no había abrogado los mandamientos? Sigo leyendo porque hay mucho más. Si la Torá de Elohim fue abrogada en la cruz, como muchos aseguran y afirman, ¿por qué el hermano de Yeshua, Jacob, menciona que debíamos de guardarla? Fíjese, Santiago 4, versos 11. Pero si tú juzgas la Torá, no eres hacedor de la Torá, sino juez. O sea, ¿cómo te atreves tú a decir que la Torá ya no sirve? Ahí estás juzgando. Y no eres hacedor, porque tú dices: no, es que ya no hay que cumplirla. Entonces ya no eres hacedor, sino que eres un juez. Eres más que el mismo Mesías cuando Él es el único juez. Es absurdo. Por eso, muchas veces cuando oigo, ahora que tengo el entendimiento,
con respecto a este tema, escucho la mentira, pero ya sé toda la verdad. Por eso tienes que atreverte a escuchar, a meditar si lo que te estoy diciendo es real o no. Y vamos a ver otro punto. Pablo envía a un maestro de Torá, que es Tito, en capítulo 3, verso 13. Hagan lo posible para proveer a Zenas, el experto en Torá, y a Apolos con sus arreglos para viajar, para que no les falte nada. ¿Pablo estaba loco? ¿Realmente? ¿Cómo se le ocurre mandar un maestro de la Torá si la Torá fue eliminada, según lo que dice un creyente actual, del siglo XXI, pero no del primer siglo? Pablo no estaba loco. ¿Por qué necesitaban un maestro de Torá? Ahora, quebrantar la Torá, o la ley de Dios como le conocen, es pecado. En Juan, 1 Juan, capítulo 3, verso 4. Cuando seamos resucitados ya no pecaremos, porque recordemos que pecamos mientras vivimos, nuestro cuerpo es corrompible. Verso, pero no deliberadamente. 1 Corintios 15, 42. Por lo tanto, por fe entraremos al reino. Y en el reino viviremos su Torá por toda la eternidad. Si aún no le gusta la Torá ahora, o no le gusta la ley a usted ahora, entonces la vida eterna será una gran decepción para usted. ¿Usted cómo va a vivir en la si vamos a tener que guardar los mandamientos del Creador? Y si usted no los pone en práctica ahora, ¿cómo se va a preparar para aquel día, cuando el Mesías venga por su pueblo? Aquellos que guardan los mandamientos de el Creador y la fe en Yahshua, como dice el libro de Revelaciones. Ahora, nuestro Mesías estaba molesto con aquellos que hicieron nulo lo que Moisés escribió y en vez de obedecieron sus propias doctrinas y tradiciones. Eso lo leímos en Marcos 7. ¿Por qué? Recordemos lo que dijo. Si le creéis a los escritos de Moisés, me creerían a mí. Por eso se había molestado con ellos, porque los escritos no lo estaban tomando en cuenta. Estaban haciendo lo contradictorio que decían los escritos. Están como ahora. Creyentes dicen, no, la ley no hay que guardarla. Pero se justificaban de que la guardaban. Ahora, aún así algunos esperan que nuestro Mesías esté feliz si nosotros hacemos lo mismo. ¿Cómo usted espera que el Mesías esté feliz si usted ni siquiera cumple los mandamientos? Hay algunos que sí lo hacen. Y bendito sea el Creador porque se han dado cuenta. Ahora, porque Él nos amó, somos salvos por su gracia. Segunda de Tesalonicenses 2:16. Porque nosotros los amamos, guardamos sus mandamientos. O sea, el Creador nos ama y como nosotros amamos a nuestro Creador, guardamos sus mandamientos. En ningún momento está diciendo que no hay que hacerlo. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos los mandamientos. Santiago 2:10. Por eso que usted tiene que estudiar los mandamientos para no ofender en ningún punto de la ley, porque si usted ofende en un punto se va a hacer culpable de todos los mandamientos. Recordemos que el pecado es transgresor de los mandamientos, y para que usted se pueda dar cuenta qué es lo que es pecado, tiene que leer la ley y poner a obedecerla. Si la ley no dijera que el robar es malo, ¿cómo me voy a dar cuenta? Si usted dice que no tiene ley, sería absurdo, contradictorio y una blasfemia. Ahora, las palabras de Pablo no son de alguien que cree que la Torá o que la ley de Elohim, del Creador, ha sido abolida. Romanos 7, otro texto más, dice: la ley se enseñorea del hombre entre este tanto que éste vive. O sea, ¿de qué ley está hablando? ¿De qué ley se está enseñoreando? Y esto no está diciendo que está abrogada, sino que hay una ley que se enseñorea mientras esta persona vive. Ahora, ¿la Torá es pecado? Te pregunto, ¿la ley es un pecado? Pregúntate eso. ¿Acaso tú crees que la ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, por la Torá. En otras palabras, la Torá define que el pecado y
y lo hace ilegal, así como el adulterio, codicia, etc. O sea, que la ley no es mala, la ley no es pecado, pero por la ley yo me doy cuenta lo que es pecado, y ese pecado hace nula la ley. O sea, cuando yo practico el pecado, hago nula la ley. Pero cuando yo practico la ley, hago nulo el pecado. Ya no habita en mi vida, porque conocí al Mashiach. Por eso el fin de la ley, como muchos dicen, es Cristo. Pero está hablando de la ley del pecado, porque cuando conoces al Mesías, hay un término al pecado. Por empezar a obedecer, porque le amas al Creador, comienzas a obedecer los mandamientos. De manera que la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Cómo se atreven algunos a decir que la ley es mala y que no hay que cumplirla, cuando el mismo texto está diciendo que la ley, a la verdad, es apartada? El mandamiento es santo y justo y bueno. ¿Cómo se atreven a decir algunos que el guardar los mandamientos del Creador son malos, que era solamente para los judíos? Lamentablemente no les ha amanecido. La Torá espiritual significa que es eterna y de mucho valor, porque según el hombre interior me deleito en la Torá de Elohim. Pablo está diciendo en Romanos 7 que él se deleita en la Torá, que él se deleita en los mandamientos, porque esa le da una libertad espiritual, porque es eterna. Imagínate. Vamos a seguir leyendo. A ver, ¿qué nos dice nuestro Padre Celestial? ¿Verdad? Porque está muy interesante esto y debemos de tomar en cuenta estas tremendas verdades. No podemos dejarlas de lado, no podemos decir que creemos en el Padre Celestial y no hacemos lo correcto. Debemos de entender la palabra de nuestro Elohim. Es necesario buscar al Padre Celestial para poder tener el entendimiento correcto de la palabra. Ahora, ¿verdad? Mas el que mira atentamente la perfecta ley, escuche, la Escritura está diciendo que es perfecta. La de la libertad, o sea, que la ley te va a dar una libertad. Persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Esta será bienaventurado en lo que hace. Santiago 1:25. En otras palabras, el Creador te está diciendo, a ver, ¿sabes qué? La ley es perfecta y esa ley te va a dar una libertad para mantenerte en ella. Ya no vas a ser esclavo del pecado, te va a dar una libertad, te va a dar una nueva vida. Por eso, no siendo un solamente oidor de ella, sino que un hacedor de ella. Ojo, está escrito. ¿Y qué más provoca? Bienaventurado el que lo hace. O sea, no solamente me voy a ir a parar a una iglesia a venir a escuchar palabras, sino que tengo que hacer lo que dice la ley, porque es perfecta y da libertad. Ahora, mira lo que dice el Salmo 119:45. Andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. O sea que los mandamientos te van a dar libertad. Esto no es... Están diciendo lo mismo que Santiago. Los mismos salmos, los cánticos, los tejilín están hablando esto. Vamos a seguir leyendo. Porque si creyeseis a Moisés me creeríais a mí, porque de mí escribió él, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Hablando el mismo Mesías en Juan 5, capítulo 46 y 47. O sea, a ver, si tú crees a Moisés y a sus escritos, entonces vas a poder creerle al Mesías. Pero si tú no crees en el libro de la ley, la Torá de Moisés, tú no le puedes creer al Mesías. Es lo que está diciendo el Mesías. No vaya a ser que estés peleando contra el Creador por no guardar mandamientos. Ahora Deuteronomio 11:1. Amarás pues a Yahweh tu Elohim y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Shaul, mal llamado Pablo, jamás habló en contra de la Torá en Romanos 6,
14 al 15 nos explica lo mismo que hablaba Romanos 7. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Aquí la palabra ley es tal cual como está leyendo. No se refiere a la ley de los mandamientos de la Torá. Se refiere a la ley del pecado. Shaul había nacido de nuevo. Él ya no estaba bajo la ley del pecado. Jamás habló en contra de la Torá. Entiéndase. Ya no estamos bajo la ley del pecado, porque la ley te gobierna, te carcela. Y cuando tú conoces al Mashiach y eres nacido de nuevo, creyente en el Mashiach, ya el pecado no te domina, porque obedecen mandamientos. ¡Aleluya! ¿Quién dice que la Torá fue abolida? Se maldice a sí mismo. La Torá viviente. Yohanan 5 del 46 al 47. Porque si ustedes en realidad le creyeran a Moisés, a mí me creerían, porque fue acerca de mí que él escribió. Pero si no creen en lo que él escribió, ¿cómo van a creer en lo que yo digo? Así que escucha bien, la pregunta es, ¿será que tu palabra vale lo que dice tu pastor o será lo que dice la Escritura? Lo que vale no es lo que tú opinas, sino lo que la Escritura dice. Tenlo muy en claro, porque Yahweh te ama. Ahora sonríe. Bendito sea el nombre. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh, vuestros Elohim, que yo os ordeno. Deuteronomio 4.2. Y esto es lo mismo que aparece en el libro de Revelaciones. Juan, cuando tiene la revelación, dice que cualquiera que le añade o le quite, va a ser destruido. Recordemos que Juan está citando prácticamente textual. Sigamos leyendo. Lo que fue pecado en el tiempo de Moisés, hace 1000 de años atrás, los 10 mandamientos, todavía es y será pecado en nuestros tiempos, y miles de años después, por la palabra de Yahweh, permanece para siempre. No dice que va a acabar la palabra de Yahweh. Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los apartados de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Yahweh y la fe en Yahshua. O sea, que aquellos que van a entrar, es que tienen paciencia, van a guardar la fe y los mandamientos. Yeshayá o Isaías 48 dice, séquese la hierba, cáese la flor, mas la palabra de Elohim nuestro permanece para siempre. En 1 Juan 2:3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Pero si usted dice que no tiene mandamientos que fueron clavados en la cruz, ¿cómo le va a conocer? Por eso el Creador dice, en aquel día me dirán, pero Adón, hicimos milagro en tu nombre. Y el Creador le dirá, apártense malditos, yo nunca los conocí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no tenían los mandamientos. Creían tener la fe en Yahshua y más encima, ni siquiera eran Yahshua. Era en el falso nombre, tiene apenas 300 años, porque la letra J no existía, que era Jesús. Cumpliendo así una profecía bíblica donde dice que había alguien que se levantaba, que era objeto de culto y de adoración, haciéndose pasar por Elohim, siendo objeto de culto y de adoración. ¡Cuidado! Oseas 8:12 dice, le escribí las grandezas de mi Torá, o de la ley, y fueron tenidas por cosa extraña. O sea, que los mandamientos son cosas grandes, pero hoy el creyente las tiene por cosa extraña, como que no se tienen que practicar, como que no se tienen que guardar, como que ya no hay que observarlo porque ya el fin de la ley es Cristo, torciendo el texto bíblico cuando el texto realmente habla de la ley del pecado, y cuando esta otra habla de la Torá, está hablando de los mandamientos, y muchos tienen por cosa extraña. Pero Ezequiel 20:11 dice, y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por lo cual el hombre que los cumpliere vivirá. O sea, al igual como dice, los que guardan la fe en Yahshua y guardan los mandamientos de Yahweh, van a vivir. Tal como dice el profeta Ezequiel 20:11. Las instrucciones de Yahweh están vigentes, no te olvides. Sigo leyendo. Así dijo Yahshua,
Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ojo, ya no ha pasado ni el cielo ni ha pasado la tierra, por lo tanto, todavía hay profecías que se tienen que cumplir. Así que cuidado. Ley, mandamientos y doctrinas ordenadas por Yahweh, todo cumplido, profecías en diferentes partes de la Biblia del último tiempo. Todavía no está todo cumplido, falta, todavía no aparece el Mesías, por lo tanto no ha pasado ni el cielo ni la tierra, por lo tanto nuestro Mesías sigue vigente junto con todos los mandamientos y enseñándole a su pueblo que Él es el buen pastor, que a través del Ruach HaKodesh nos va a enseñar todas las cosas. Ahora, la Torá son instrucciones para practicar justicia, no para ser salvos, entiéndase. Porque muchos dicen, no, que cumpliendo los mandamientos te vas a salvar, estás equivocado. Los mandamientos son para practicar la justicia. Es bueno, por eso decía que el mandamiento es santo y justo y verdadero y hace justicia. Deuteronomio 6, 24 al 25 y Efesios 2 del verso 1 al 10 hablan de esto. Así que tienes que volver a la senda antigua, no dejes que te engañen. ¿Por qué? Porque hoy hay muchos creyentes que dicen que guardan los mandamientos, pero cuando revisamos los mandamientos que están escritos en la Escritura, empiezan a descontextualizar todo. Hoy, gran mayoría de los creyentes cristianos tienen 9 mandamientos y uno lo rechazan, que es el cuarto. Ellos lo abrogan porque dicen que el Señor del Shabbat es el Mesías. Es cierto que el Mesías es el Señor del Shabbat, pero en ningún momento lo abrogó ni lo clavó en la cruz. Pablo, cuando iba a Asia, iba a proclamar las buenas noticias en Shabbat, porque era el día de reposo. Tal como lo hizo el Mesías proclamando las buenas noticias. Aún mi Padre trabaja, dijo. ¿Pero en qué? En las cosas del Creador, pero no invalidando los mandamientos. Él sanó para hacer justicia y verdad en Shabbat, porque no era un trabajo así como de fuerza. No está hablando de generar recursos. Por eso es tan importante entender los mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero hoy el mundo se ha vuelto, los creyentes se han vuelto tan seguidores de sus propios dioses, de sus propios pastores, que los tienen como dioses. No adorarás imágenes, cada creyente se está haciendo una imagen de alguien. Acuérdate del día de reposo. Pero sin embargo algunos santifican el sábado, otro el domingo, cuando el calendario gregoriano no tiene nada que ver con el calendario del Creador. Para poder entender el calendario del Creador tienes que buscar más, porque antiguamente se consideraba dentro del canon bíblico el libro de Enoc, que hoy el creyente no lo quiere. Y ahí te explica cómo funcionan las temporadas, cómo funciona otoño, primavera, verano, lo que nosotros podemos ver alrededor, tal como lo dice el Creador, el Yahshua, o sea, Yahshua a través del Padre Celestial que está dentro de Yahshua. Nos dice, ¿cómo entenderéis las cosas que nos rodean? O sea, ¿cómo entenderéis el reino de los cielos si no entendéis las cosas que nos rodean? Para eso fue escrito, porque el Creador se le entiende por intermedio de las cosas ya creadas. El cielo, la luna, el sol, las estrellas. Para eso dejó las temporadas, por eso dejó el libro de Enoc, al final del tiempo se iba a hacer revelar. Y hoy, gracias al Creador, se ha revelado, tal como dice el libro de Judas, el único capítulo que hay que habla del libro de Enoc y menciona textualmente muchas cosas. Sigo leyendo. No te tienes que olvidar que la Torá es un cerco de protección, lo que les mencionaba en un principio. Los mandamientos te van a proteger del mal, porque si tú no obedeces los mandamientos te puede provocar un daño. Por eso es un cerco, porque te va a guardar. Dice, el que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia su camino morirá. Si tú matas, ¿qué va a pasar? Vas a morir. Si tú robas, te pueden matar, o sea, no vas a prosperar. Fíjate qué importantes son los mandamientos y el tema de la obediencia. ¿Qué significa agradar a Yahweh? Esto es obediencia. En Romanos 8, del 7 al 8 dice, ya que la mente puesta en carne es enemiga de Yahweh, porque no se sujeta a la Torá, o sea, no se sujeta a la ley. O sea, la carne es enemiga de la ley, no quiere cumplir mandamientos, ¿ya? Pero intenta siempre justificarse. Ni siquiera puede hacerlo. Y lo que están en la carne no pueden agradar a Yahweh. Eso usted tiene que entenderlo. Todo aquel que está en la carne es imposible que cumpla los mandamientos, porque no va a poder agradar al Creador. Al Creador le agrada a los hijos de obediencia que guardan los mandamientos, que no están abrogados, que siguen vigentes. Recuerde, si creyerais a Moisés y sus escritos, entonces me creerían a mí, dice el Mesías. Son palabras de él.
¿Quieres ser libre? Sigue la ley de Elohim. En Salmo 119, del 44 al 45. Así como la palabra viviente, que es Apocalipsis 19:13. ¿Quién es la palabra viviente? Yahshua HaMashiach. Él vino a enseñarla y en cómo empezar a obedecerla. Ahora, si tú todavía sigues creyendo que las 10 palabras, los 10 mandamientos fueron clavadas en la cruz, si la ley fue clavada en el madero, entonces tú puedes tener dioses ajenos, puedes llamar a tu Dios como tú quieras, Shaddai y todo eso sin mencionar su verdadero nombre. Le puedes llamar Jehová, que significa aquí la destrucción, la calamidad. Puedes seguir llamándolo, pero no con su nombre original. Puedes tener imágenes, ídolos, puedes santificar cualquier día a tu Dios, como lo hacen la gran mayoría del sistema religioso, viernes, sábado, domingo o cualquiera de eso. También pueden maltratar a tus padres, matar, robar, fornicar, codiciar, levantar falso testimonio, etc. Porque eres libre de la ley. Pero si tú dices que realmente tienes ley, tienes que obedecer los mandamientos. Así que recuerda que nosotros no somos judíos. Nuestra mente tiene que ser hebrea. Tiene que ser y pertenecer al pueblo de Israel. Romanos 7:12 dice: la Torá, la ley santa y el mandamiento santo y justo y bueno. O sea, nunca se te ocurre decir que los mandamientos del Creador no soy. ¿Qué fue lo clavado entonces en el madero? Solamente la ley sacerdotal. ¿Y qué es cuál es el fin de la ley? El fin de la ley del pecado que gobierna tu vida. Nunca te olvides y que no seas engañado. Recuerda que Yahweh te ama. Él quiere salvarte. No desprecies su misericordia y su amor. Así que, amado amigo, amado amiga, procura buscar más del Creador. No te dejes engañar. Recuerda que el Creador te ama. Yahweh te bendiga.